El sol de la mañana madrileña era una mentira. Proyectaba un velo de calidez dorada sobre la fachada de piedra del Tribunal Superior de Justicia, una promesa de claridad y esperanza que se desvanecía al cruzar sus monumentales puertas de bronce. Dentro, el aire era frío, denso, y olía a siglos de conflictos encapsulados en legajos de papel y en el eco de mazos golpeando la madera. Era un reino de sombras y susurros, y Alejandro Vargas era su monarca no coronado. No caminaba por los pasillos de mármol, se deslizaba a través de ellos. El sonido de sus zapatos italianos hechos a mano era un metrónomo que marcaba el ritmo del poder, un compás ante el cual los demás se detenían, bajaban la voz, se apartaban. Su traje, de un gris tan oscuro que parecía absorber la luz, era menos una prenda y más una declaración de intenciones, una armadura cortada para un hombre que no concebía la derrota. Su rostro, cincelado por la concentración y una arrogancia tan natural como su propia respiración, rara vez revelaba emoción. La emoción, al fin y al cabo, era una vulnerabilidad, y el léxico de Alejandro Vargas no contenía esa palabra. Esa mañana, sin embargo, una emoción prohibida se abría paso a través de sus defensas. El pánico. Era un veneno helado que le subía por la espina dorsal, una sensación extraña y repugnante que no había sentido desde sus primeros días como un ambicioso abogado sin nombre. Dentro de la sala primera, un cavernoso santuario de la ley forrado en caoba, su mundo perfecto se estaba desmoronando, estaba perdiendo, la palabra misma era un anatema. Él no perdía. Construía imperios para sus clientes corporativos sobre las ruinas de sus adversarios, litigaba con la precisión de un cirujano y la moral de un tiburón, pero ahora un abogado de provincias, un tal Carlos Vega, un hombre de traje genérico y aspecto de funcionario cansado, lo estaba desangrando en público, y su arma no era una estrategia brillante, sino un trozo de historia, el contrato fundacional de una pequeña empresa familiar, un documento que todos, incluido el costosísimo equipo de Alejandro, habían subestimado. «El documento es inequívoco, señor Vargas», había dicho el juez Martínez, su voz tan seca como el polvo de los libros de leyes. «La cláusula de perpetuidad es clara como el agua». Ahora, durante un receso de 20 minutos que se sentía como una eternidad, Alejandro estaba de pie junto a un ventanal, dándole la espalda a su equipo. No necesitaba ver sus rostros para saberlo, que reflejaban miedo, incompetencia y, peor aún, una dependencia total en él para obrar un milagro. Ricardo, su socio desde hacía 2 décadas, un hombre pragmático que había aprendido a confiar ciegamente en el genio de Alejandro, se acercó con cautela. Ricardo, con la voz apenas un murmullo, dice: «Alejandro, hay algo, cualquier cosa, una apelación, un tecnicismo procesal». Alejandro se giró lentamente. Sus ojos grises, normalmente fríos y analíticos, ahora ardían con una furia Alejandro, helada. Con un tono bajo y letal, responde: «No hay nada, Ricardo. ¿No lo entiendes? Por primera vez, no hay absolutamente nada. Vega ha encontrado la única arma contra la que no tengo defensa, la verdad inmutable. Y mientras tanto, mi equipo de genios de 100.000 euros al año me mira como si esperara que parta el mar en 2. Su mirada barrió a los jóvenes abogados de su bufete, que se agrupaban a una distancia respetuosa. Vio el miedo en sus ojos y lo despreció. Su frustración, incapaz de dirigirse al juez o al inatacable documento, buscaba desesperadamente un pararrayos. Fue en ese preciso instante de máxima tensión cuando el universo, con su cruel sentido de la ironía, le proporcionó uno. Mateo García, de 22 años, se sentía como un astronauta en un planeta equivocado. El mapa de entregas en su teléfono lo había guiado a aquel edificio monumental, pero cada paso en su interior era una lección de humildad y alienación.
El mármol pulido reflejaba su figura como un fantasma fuera de lugar, su uniforme de repartidor y su mochila raída una mancha de mundana realidad en un tapiz de opulencia. Buscaba la oficina de un asistente judicial, el destinatario de un modesto almuerzo, pero los pasillos se bifurcaban en un laberinto de puertas idénticas y rostros impenetrables. Concentrado en la pantalla de su teléfono, dobló una esquina y se encontró de repente en el epicentro del drama personal de Alejandro Vargas. Se detuvo, dándose cuenta de que había interrumpido algo, y levantó la vista, sus ojos encontrándose con los del abogado. Para Alejandro, la aparición de Mateo fue como una disonancia, una nota equivocada en la sinfonía de su crisis. Vio al joven, no como a una persona, sino como a un símbolo de todo lo que él había trascendido: la normalidad, la lucha diaria, la insignificancia y la tensión acumulada en su interior, el veneno de su inminente derrota. Encontró por fin una válvula de escape. Dejó a Ricardo plantado y caminó directamente hacia Mateo, con prisa, sino con la deliberación de un depredador que ha elegido a su presa. Alejandro, deteniéndose a un palmo del joven con una voz que era puro veneno recubierto de seda, pregunta: ¿puedo ayudarte en algo? ¿O simplemente disfrutas absorbiendo el aire que respiran tus superiores? Mateo, sobresaltado, dio un paso atrás. El aura de poder que emanaba de aquel hombre era casi física. Mateo, tartamudeando, responde: no, señor, lo siento. Busco la oficina del asistente del procurador. Tengo una entrega. Alejandro esbozó una sonrisa que no era una sonrisa. Era una disección. Sus ojos recorrieron a Mateo de arriba a abajo, registrando los vaqueros gastados, las zapatillas con el logo descolorido, la fatiga impresa en sus facciones. Se giró ligeramente, asegurándose de que su equipo y cualquiera que pasara por allí fuera partícipe de la lección que estaba a punto de impartir. Alejandro, con un tono didáctico y cruel, dice: una entrega fascinante. Aquí estamos, en el corazón neurálgico donde se decide el futuro de industrias enteras, donde una sola palabra puede mover miles de millones de euros de una columna a otra. Y tú estás aquí, preocupado por un sándwich. El silencio se hizo denso. La gente se detenía a observar. La humillación se estaba convirtiendo en un espectáculo. Alejandro, volviéndose de nuevo hacia Mateo, se inclinó como para contarle un secreto, pero su voz se proyectó por todo el pasillo. Alejandro, con un desprecio palpable, continúa: quiero que entiendas algo, muchacho, porque quizás sea la lección más valiosa que recibas en tu vida. El mundo está dividido en dos tipos de personas: los que escriben la historia y los que la sirven. Nosotros aquí somos los arquitectos. Tú eres el andamio, eres funcional. Eres necesario, supongo, de la misma forma que el cableado es necesario en una pared. Pero nadie aplaude al cableado cuando se enciende la luz. Eres invisible. Cada palabra era un golpe, diseñado para despojar al joven no solo de su dignidad, sino de su propia humanidad. Lo estaba convirtiendo en un objeto, un concepto, ante una audiencia de sus pares. Alejandro, dando el golpe de gracia, concluye: así que ahora, toma tu importante misión de repartir sustento, entrégalo y luego evapórate, porque tu presencia aquí es un recordatorio visual de la mediocridad que todos nosotros hemos luchado tanto por dejar atrás. Se dio la vuelta, dejando a Mateo solo en el centro de un círculo de miradas incómodas y silencios culpables. El asistente de Alejandro se acercó para darle el dinero, pero Mateo, con el rostro enrojecido pero la mirada sorprendentemente firme, negó con la cabeza, se dio la vuelta y se marchó. No corrió, caminó, y en ese ritmo medido y deliberado había una dignidad que la diatriba de Alejandro no había logrado tocar.
Una historia sobre el verdadero valor de una persona a menudo comienza en su punto más bajo. Si crees que el carácter se mide no por cómo se trata a los iguales, sino a los que se consideran inferiores, suscríbete al canal. Dinos desde qué ciudad o país nos acompañas y prepárate para ver cómo el tablero de juego está a punto de invertirse de forma espectacular. El regreso a la sala fue una marcha fúnebre. Alejandro sentía el peso de su inminente fracaso como una capa de plomo sobre sus hombros. La humillación que había infligido a Mateo le había dejado un regusto amargo, una victoria pírrica que no hacía más que acentuar la magnitud de la guerra que estaba perdiendo. Se sentó y el silencio de la sala pareció juzgarlo. La crisis que enfrentaba era de una pureza absoluta. No era un caso complejo con múltiples variables, era una simple y brutal puerta cerrada. El contrato era una fortaleza. Su equipo legal, el más caro y reputado de Madrid, se había estrellado contra sus muros una y otra vez. Habían invocado todas las doctrinas legales imaginables, desde el enriquecimiento injusto hasta el cambio radical de circunstancias. Cada argumento había sido rebatido por la prosa, simple y diamantina del documento. Alejandro miró a Carlos Vega. El hombre parecía cansado, pero en sus ojos había una serenidad inquebrantable. No disfrutaba de la victoria. Simplemente confiaba en la ley que lo respaldaba. Esta calma era, para Alejandro, más insultante que cualquier celebración. El juez Martínez regresó a su estrado, y el sonido de la silla al moverse pareció el canto de un verdugo. El fin no era una posibilidad, era una formalidad. Justo cuando el juez parecía a punto de hablar, uno de los socios de Alejandro le pasó una nota. Morales en la línea 1, quiere una actualización. Urgente. Morales era el CEO de Omnicorp, un hombre que no aceptaba el fracaso. Alejandro sintió una oleada de adrenalina y rabia. Todo se estaba desmoronando. La presión de su cliente, la certeza de la derrota, la mirada compasiva de su adversario, fue demasiado. Su legendario autocontrol se hizo añicos. Se levantó, interrumpiendo al juez, un acto de una osadía increíble. Alejandro, con piso de la voz resonando en la sala, exclama: «¡Un momento, señoría! ¡Un momento!». El juez lo miró, sus cejas arqueadas en una advertencia silenciosa. Alejandro, ignorándolo, se giró hacia Carlos Vega. Su desesperación se había transformado en una arrogancia grandilocuente, su última línea de defensa. Alejandro, con una sonrisa que era una mueca de dolor, dice: «Felicidades, Vega. Ha encontrado el santo grial, un documento legalmente perfecto, un unicornio. Es tan perfecto, de hecho, que me siento obligado a hacer esto un poco más interesante». Caminó por el centro de la sala, su voz llenando cada rincón, atrayendo la atención de todos. Alejandro, en un acto de demencia y soberbia, lanza su desafío. «Hago una propuesta, un desafío público. Ofrezco 20 millones de euros de mi fortuna personal a cualquiera, a usted, Vega, a su equipo, a cualquiera de los presentes en esta sala, a cualquier experto en derecho de este país. 20 millones de euros si alguien puede encontrar una sola ambigüedad, una sola contradicción, una sola excepción aplicable en ese texto antes de que usted, señoría, dicte sentencia». Se detuvo, disfrutando del impacto de sus palabras. El silencio era total. Alejandro, con la voz de un hombre que se arroja al abismo, concluye: «Es una oferta segura, porque están pidiendo lo imposible. Este documento no tiene fallos. Es la palabra de la ley hecha piedra, y nadie puede romper la piedra». El desafío arrogante quedó flotando en el aire cargado, un monumento a la soberbia de un hombre que no sabía que su mundo, su carrera y su definición de lo imposible estaban a punto de ser demolidos por un joven repartidor que había decidido quedarse a escuchar. El eco del desafío de Alejandro
20 millones de euros lanzados como un guante al rostro del destino todavía vibraba en el aire cuando el juez Martínez carraspeó, listo para reclamar el control de su sala y poner fin a la farsa. Pero el universo, o quizás solo la arquitectura del viejo edificio, tenía un último acto preparado. Una de las altas ventanas, mal cerrada, se dio ante una repentina corriente de aire que se coló desde los jardines, recorriendo la sala como un suspiro fantasmal. El viento era un agente del caos. Agitó las togas de los abogados y esparció un fajo de notas de la mesa de la fiscalía. Pero su verdadero objetivo era la mesa de la defensa. Con una picardía casi intencionada, levantó el pesado contrato fundacional. El documento, epicentro de la crisis, se elevó en el aire por un instante, sus páginas centenarias, girando en una danza lenta y silenciosa sobre las cabezas de los abogados. La sala contuvo la respiración. Ver el documento que sellaba su destino flotar como una pluma parecía un presagio, un último insulto a la gravedad de la ley. Entonces, desde el fondo de la sala, una figura se movió. No era un ujier, ni un abogado. Era Mateo. Se lanzó hacia adelante, no con la torpeza de un repartidor, sino con la agilidad precisa de un atleta. Manos extendidas. Atrapó el contrato con una delicadeza asombrosa, acunando el frágil papel contra su pecho como si salvara a un ser vivo. Por un momento se quedó así, en el centro de la sala, bajo la mirada atónita de todos. El silencio era total. Alejandro lo observaba, una mezcla de irritación y extrañeza en su rostro. ¿Qué pretendía el muchacho con aquel gesto teatral? Lentamente, Mateo levantó la cabeza. Sus ojos, antes nublados por la humillación, ahora brillaban con una luz intensa y concentrada. No miró al juez, no miró a la audiencia, miró directamente a Alejandro Vargas, y el pasillo de mármol que los separaba se convirtió en un campo de batalla. Mateo, con una voz que no era alta, pero que cortaba el silencio como un diamante, dice: «Señor Vargas, su desafío lo acepto». Si una bomba hubiera explotado en la sala, el impacto no habría sido mayor. ¿Quién era ese don nadie para atreverse a hablar, y mucho menos para dirigirse así al gran Alejandro Vargas? Ricardo, el socio de Alejandro, hizo un gesto para llamar a seguridad, pero Alejandro lo detuvo con un movimiento casi imperceptible de su mano. Su curiosidad, por primera vez, superaba a su arrogancia. Mateo, con el contrato aún en sus manos, caminó hacia la mesa de la defensa. Su andar ya no era el de un joven intimidado. Se movía con el aplomo de un hombre que sabe algo que nadie más sabe. El equipo de Alejandro, instintivamente, se apartó de su camino. Lentamente, con un respeto casi reverencial, Mateo depositó el contrato sobre la mesa de caoba. Su dedo se deslizó por el texto amarillento, pasando por las cláusulas principales que habían sido objeto de tanto debate, hasta detenerse en una sección casi al final del documento. Un anexo. Una nota a pie de página legal, escrita en un latín denso y arcaico. Mateo, levantando la vista hacia el estrado, se dirigió al juez, pero sus palabras eran para Alejandro. Mateo, con la calma de un catedrático impartiendo una lección, explica: su desafío, señor Vargas, se basaba en la premisa de que este documento es perfecto, y casi lo es. Pero su perfección reside en su complejidad, no en su simplicidad. Todos han estado mirando la cerradura principal, sin darse cuenta de que el arquitecto de este contrato construyó una puerta secreta. Su dedo presionó con más fuerza sobre el párrafo en latín. Mateo, traduciendo con una fluidez que dejó a todos boquiabiertos, continúa: la cláusula invoca un principio fundamental, pero a menudo derecho olvidado, contractual antiguo. Lex specialis derogat legi generali. La ley especial deroga la ley general.
La cláusula general de vencimiento, la que ha centrado todo este juicio, es la ley general. Pero esta cláusula, la ley especial, establece una única y vital excepción. Hizo una pausa permitiendo que la tensión alcanzara un punto insoportable. Mateo, con una claridad demoledora, concluye. Dice textualmente que el contrato se volverá perpetuo y su cláusula de vencimiento nula si la empresa familiar lograba mantener su sello de maestría artesanal por un periodo ininterrumpido de 50 años. Según las pruebas presentadas en este mismo juicio, la familia Vega celebró el 51º aniversario de dicho sello el mes pasado. El silencio que siguió fue profundo, pesado, absoluto. Era el silencio de un mundo que se reordena. En menos de un minuto, un repartidor de comida no solo había encontrado una aguja en un pajar legal, sino que había demostrado que la aguja era la llave que abría todas las puertas. Alejandro se quedó de pie, inmóvil. Sentía la sangre drenarse de su rostro. No era el alivio de la victoria lo que lo embargaba, sino el vértigo de su propia y monumental estupidez. Había pasado por alto esa cláusula. Su equipo de élite la había pasado por alto. La habían descartado como un arcaísmo, un adorno legal sin relevancia práctica. Y este chico, este don nadie al que había humillado públicamente, la había visto y comprendido en un solo vistazo. El poder se había transferido. Ya no residía en el traje caro ni en la reputación legendaria. En ese instante, todo el poder de la sala, el destino del caso, la carrera de Alejandro, los 20 millones de euros, todo descansaba en las manos del joven que había llegado para entregar un sándwich. Carlos Vega, pálido como un fantasma, se inclinó sobre su copia del contrato, sus dedos temblando mientras buscaba el anexo. El juez Martínez se quitó las gafas, las limpió lentamente y miró a Mateo como si lo viera por primera vez. El juez, con una voz que había perdido toda su sequedad y ahora estaba teñida de un asombro puro, dice: «Señor García, ¿es usted? ¿Podría acercarse al estrado y mostrarme esa cláusula?» El universo se había puesto del revés, y Alejandro Vargas solo podía observar, mudo, cómo el chico invisible se convertía en el centro de su universo. Acto 4. La historia detrás de la humildad. El tribunal se sumió en un caos ordenado. El juez, tras verificar la cláusula, con una expresión de incredulidad que no intentó disimular, suspendió la sesión de inmediato, concediendo a las partes 48 horas para presentar nuevos alegatos a la luz de esta revelación extraordinaria. La palabra victoria corría como la pólvora entre el equipo de Alejandro, pero él no participaba de la euforia. Se sentía hueco, extirpado. Su mente, normalmente un torbellino de estrategias y contraataques, estaba paralizada, obsesionada con una sola pregunta: ¿cómo? Mientras sus abogados rodeaban, ansiosos por recibir órdenes, Alejandro los apartó con un gesto brusco. Su única prioridad era Mateo, quien, una vez más, intentaba desaparecer entre la multitud, como si quisiera devolver el genio a la botella y volver a ser anónimo. Alejandro lo alcanzó en un pasillo secundario menos transitado. Lo agarró del brazo, no con violencia, sino con la desesperación de un hombre que se ahoga. Alejandro, con la voz ronca, exige: «No, no te vas a ninguna parte. Me vas a decir quién demonios, y no quiero la versión corta, quiero saberlo todo, ahora». Mateo se soltó con calma. No parecía asustado, solo inmensamente cansado. Lo miró a los ojos, y en su mirada Alejandro no vio ni triunfo ni rencor, sino la profunda melancolía de un viejo soldado. Mateo, con un suspiro, responde: «Lo que usted vio allí dentro no fue un truco, señor Vargas. Fue mi herencia. Es lo único de valor que mi padre me dejó». Se sentaron en un banco de piedra en un pequeño patio interior del tribunal. Un
oasis de silencio en medio del torbellino. Y allí, mientras la tarde caía sobre Madrid, Mateo le contó su historia. Mateo, con la voz tranquila de quien ha contado la misma historia 1000 veces en su propia cabeza, narra: Mi padre se llamaba Julián García. Era doctor en Derecho y Filología Clásica. No era un abogado litigante como usted. Él no luchaba batallas. Él estudiaba el origen de las espadas. Era el mayor experto en la evolución del lenguaje jurídico desde el Código de Hammurabi. Para él, la ley era un organismo vivo, una catedral de lógica construida a lo largo de milenios. Alejáosle el recuerdo de su padre. Y Alejandro no lo interrumpió, fascinado por la reverencia en su voz. Mateo, con una sonrisa triste, continúa: Crecí rodeado de pergaminos y libros que olían a vainilla. No jugábamos al fútbol, jugábamos a encontrar contradicciones en edictos visigodos. Me enseñó que el latín no era una lengua muerta, sino el ADN de la justicia occidental. Descifrar una cláusula como la de hoy, eso, para nosotros, era una tarde de domingo. La historia era fascinante, pero no explicaba por qué Mateo estaba repartiendo comida en lugar de siguiendo los pasos de su padre. Alejandro con cuidado pregunta: ¿Qué le pasó? La luz en los ojos de Mateo se atenuó. Mateo, con la voz endurecida, explica: Le pasó el mundo real, señor Vargas. Le pasó el tipo de gente a la que usted sirve. Hace 6 años fue llamado como perito independiente en un arbitraje multimillonario contra la constructora Conosur. Descubrió que todo su sistema de contabilidad era un fraude diseñado para evadir impuestos y blanquear capital. Un fraude brillante, casi indetectable. El nombre Conosur golpeó a Alejandro en el pecho. Un viejo cliente. Un cliente muy importante en los inicios de su bufete, un cliente conocido por su agresividad. Mateo, sin saber el efecto que sus palabras tenían, prosigue: Le ofrecieron una fortuna por firmar un informe favorable. Él se negó. Entonces, le ofrecieron una amenaza, y también se negó, así que decidieron destruirlo. Lo acusaron de aceptar sobornos de la parte contraria, falsificaron correos, manipularon testimonios, lo demandaron por perjurio. Era su palabra contra el ejército de abogados de Conosur. La memoria se encendió en la mente de Alejandro. Recordaba el caso, vagamente. Lo había visto en los memos internos del bufete. El asunto del académico. Recordaba las sonrisas satisfechas de los socios principales en la reunión donde anunciaron que Conosur había ganado y que el perito había sido desacreditado públicamente. Mateo, con la voz convertida en un susurro helado, concluye: Perdió su plaza en la universidad. Sus libros fueron retirados. Sus colegas le dieron la espalda. La vergüenza y el estrés le destrozaron la salud. Murió de un infarto masivo 1 año después de que su nombre fuera oficialmente borrado de la comunidad académica. Nos dejaron en la ruina, y yo, con 16 años, tuve que empezar a trabajar. Así que cuando me pregunta cómo lo sabía porque la injusticia es una lección que no se olvida nunca. Se levantó, su historia contada. Alejandro no podía hablar. Estaba paralizado por el horror. La revelación era una espiral descendente. No solo había sido salvado por el hijo de un genio, sino que había sido cómplice silencioso del sistema que había destruido a ese genio. Su éxito, su riqueza, su reputación, todo estaba manchado con la tragedia de la familia de aquel muchacho. La deuda ya no era de 20 millones. Era impagable. Mateo, mirándolo por última vez, no con odio, sino con una extraña y desoladora calma, dice: Espero que, al menos, use bien la victoria que mi padre le ha dado hoy. Y se marchó, dejando a Alejandro solo en el banco de piedra, bajo el cielo crepuscular, un rey en la cima de su mundo, dándose cuenta por primera vez de que su trono estaba construido sobre un cementerio de hombres buenos. El día siguiente amaneció gris y plomizo.
un reflejo perfecto del estado de ánimo de Alejandro. En el bufete Vargas y Asociados, sin embargo, el ambiente era eléctrico. La noticia de la jugada maestra del latín, como ya la llamaba la prensa económica, había convertido la oficina en un hervidero de celebración. Los socios sonreían. Los abogados junior lo miraban con una veneración renovada. Y el champán, que había empezado a correr la tarde anterior, seguía enfriándose en cubiteras de plata. Para Alejandro, cada felicitación era una brasa ardiente sobre su inconsciencia. Se encerró en su despacho, un santuario de cristal y acero en la última planta de un rascacielos que dominaba Madrid. Normalmente, esa vista panorámica le infundía una sensación de poder, de dominio. Hoy solo se sentía como el rey de un reino de cenizas. La ciudad a sus pies parecía un mapa de las vidas anónimas que su trabajo había afectado, y por primera vez se preguntaba por ellas. La puerta se abrió y Ricardo entró, su rostro exultante. Ricardo, con una botella de Vega Sicilia en la mano, exclama: «Alejandro, deberías estar ahí fuera recibiendo los laureles. Morales ha llamado 3 veces, está extasiado, nos va a triplicar los honorarios, ha dicho que quiere que seas su único asesor legal para la expansión europea». Alejandro no se giró. Siguió mirando por la ventana, sus manos hundidas en los bolsillos. Alejandro, con una voz desprovista de emoción, pregunta: «¿Te ha dicho qué quiere que hagamos con la empresa familiar?». Ricardo dejó la botella sobre la mesa de caoba maciza. La euforia en su rostro se atenuó, reemplazada por una confusión pragmática. Ricardo, con cautela, responde: «Bueno, lo de siempre, lo que hacemos, usar la ventaja para aplastarlos. Ha mencionado una oferta simbólica, forzarlos a vender o enfrentarse a una guerra legal que no pueden ganar. Es el manual, Alejandro, nuestro manual». «Nuestro manual», repitió Alejandro para sí mismo. El manual que había ayudado a destruir al padre de Mateo. El mismo manual que ahora le pedían que usara contra otra familia. Se giró y miró a su socio. Alejandro, con una pregunta genuina que descolocó a Ricardo, dice: «Ricardo, ¿alguna vez te has preguntado si lo que hacemos está bien?». Ricardo parpadeó. Parpadeó 2 veces, como si Alejandro le hubiera hablado en un idioma extranjero. Ricardo, con una risa nerviosa, contesta: «Bien, nos pagan para ganar, Alejandro, no para ser confesores. Bien es lo que beneficia al cliente. Siempre ha sido así. ¿Te encuentras bien? Pareces cansado». No. La brecha entre ellos, invisible hasta ese momento, se había convertido en un abismo. Alejandro se dio cuenta de que estaba completamente solo en su recién descubierta crisis de conciencia. La segunda crisis se formalizó esa misma tarde. Una videoconferencia con Morales, el CEO de Omnicorp. Esta vez, Morales no estaba solo. Lo flanqueaban sus directores financieros y legales, un tribunal corporativo listo para dictar sentencia. Morales, con la sonrisa de un depredador que saborea. La sangre fue directo al grano. «Vargas, ya hemos celebrado su genialidad. Ahora, al trabajo. Quiero que redacte una oferta de adquisición por el 5% del valor de tasación de la empresa. Ni un céntimo más. Es una oferta generosa, considerando que la alternativa es que los enterremos en recursos y apelaciones, hasta que tengan que vender las máquinas para pagar a sus abogados». Uno de los directores financieros añadió con frialdad: «Queremos sus activos, su marca y su historia. No en queremos a su gente ni sus problemas. Es una simple operación de despiece». Cada palabra era un martillazo en la conciencia de Alejandro. Despiece, la misma palabra que usarían en un matadero. Le estaban pidiendo que fuera el matarife. Él, que había construido su carrera sobre la base de su desapego emocional, ahora sentía una oleada de náuseas. Pensó en Mateo, pensó en la historia de su padre, vio el patrón, el ciclo interminable de poder aplastando la decencia, y se vio a sí mismo
como el engranaje principal de esa monstruosa maquinaria. Alejandro, luchando por mantener su compostura profesional, responde: «Entiendo la posición de la Junta. Sin embargo, un enfoque tan agresivo podría generar una reacción mediática negativa, tal vez una estrategia de colaboración». Morales lo interrumpió con un gesto tajante. Morales, con la voz convertida en hielo, advierte: «No le pago para que se preocupe por mi imagen, Vargas. Le pago por resultados. Y el resultado que quiero es la aniquilación de mi competencia al menor coste posible. ¿Ha quedado claro? Espero esa oferta en mi correo antes de mañana por la mañana». La llamada terminó. El ultimátum estaba sobre la mesa. La segunda crisis ya no era un dilema filosófico, era una orden directa. Y Alejandro, por primera vez en su vida, se sintió completamente incapaz de cumplirla. Esa noche, su apartamento, un espacio vasto y minimalista que normalmente le proporcionaba una sensación de control y orden, se sentía como una celda. Se sirvió un whisky, pero el licor no le supo a nada. Se sentó frente a su portátil, una obra de arte de la tecnología, y abrió un nuevo documento. «Oferta vinculante de adquisición», escribió, y se quedó paralizado. Sus dedos, que habían redactado cientos de contratos capaces de doblegar voluntades y destruir empresas, se negaban a obedecer. Su mente, una formidable máquina legal, estaba en blanco. Intentó invocar su antiguo cinismo, su pragmatismo profesional. «Es solo un trabajo, son negocios». Pero las palabras rebotaban contra el muro de la historia de Mateo. Vio el rostro de la injusticia, vio al padre de Mateo, un hombre bueno y brillante, consumido por un sistema que él mismo alimentaba. Vio a la familia Vega, a sus artesanos, a su comunidad, y en ellos vio a las próximas víctimas. Y se vio a sí mismo como el verdugo. Con un grito de pura frustración y autodesprecio, barrió el portátil de la mesa. El aparato se estrelló contra el suelo de mármol con un sonido seco y definitivo. Se quedó de pie, jadeando, en medio del silencio de su vida perfectamente construida, dándose cuenta de su absoluta impotencia. Sus habilidades, su inteligencia, su reputación, nada de eso servía. Para resolver esta crisis no necesitaba un abogado. Necesitaba un alma, y la suya estaba en ruinas. En ese momento de quiebre, supo que solo había una persona que podía ayudarlo. No porque fuera un genio legal oculto, sino porque había sobrevivido al fuego que ahora amenazaba con consumirlo a él, y había salido con su integridad intacta. Se vio forzado a depender total y absolutamente de la única persona que podía ofrecerle una brújula en su desierto moral. No llamó, no envió a un asistente, fue él mismo. Condujo hasta el barrio de Mateo, un mundo de ladrillo, ropa tendida y vida comunitaria que le resultaba tan extraño como la superficie de Marte. Encontró el edificio y subió las escaleras, cada peldaño un acto de humildad. Llamó a la puerta. Cuando Mateo abrió, mostraron una mezcla de sorpresa y una profunda desconfianza. Alejandro, sin aliento, con la desesperación grabada en cada línea de su rostro, dice: «No puedo hacerlo». Mateo no respondió. Simplemente esperó. Alejandro, con la voz rota, confiesa: «Me han ordenado que los destruya, que use tu descubrimiento para hacerles a ellos lo que le hicieron a tu padre, y no puedo. Me siento frente al contrato y no hay nada. Estoy vacío. Soy un arma que ya no sabe a quién debe apuntar». Dio un paso al frente, cruzando el umbral del apartamento, un acto simbólico de entrada en el mundo de Mateo. Alejandro, en un acto de rendición total, suplica: «Tú sabes lo que es la justicia, Mateo. Yo solo sé lo que es la ley. Son cosas distintas. Y necesito que me enseñes la diferencia. No te pido ayuda para ganar, te pido ayuda para hacer lo correcto. Por favor, dime qué hacer». El gran Alejandro Vargas, el titán de los tribunales, estaba de rodillas, no físicamente, sino espiritualmente.
Su dependencia era absoluta, su arrogancia hecha polvo. Mateo lo observó durante un largo momento. Vio al hombre que lo había humillado, pero también vio a un hombre roto, un hombre que se ahogaba y que, por primera vez, pedía ayuda en lugar de exigir sumisión. Vio una oportunidad, no de venganza, sino de redención, una redención para Alejandro y quizás una forma de honrar el legado de su padre. Mateo, con una calma que lo ancló todo, finalmente asintió. Mateo, con una voz que era a la vez joven y ancestralmente sabia, dice: «Pase, señor Vargas, tenemos mucho trabajo que hacer, y no será fácil». La alianza improbable había nacido no en una sala de juntas, sino en la humilde cocina de un apartamento de estudiantes, unida por la crisis y la extraña promesa de una segunda oportunidad. El apartamento de Mateo se convirtió en un santuario y a la vez en una sala de guerra. Durante las siguientes 72 horas, el mundo exterior dejó de existir. El inmenso poderío del bufete Vargas asociados, con sus bibliotecas de caoba y sus ejércitos de asistentes, fue reemplazado por dos hombres, una mesa de cocina cubierta de libros de segunda mano y una cafetera que nunca descansaba. Fue un espectáculo de sinergia improbable. Mateo, con la sabiduría heredada de su padre, sentó las bases filosóficas. Habló de la ley no como un conjunto de reglas, sino como un contrato social. Argumentó que una empresa no era solo una entidad financiera, sino un organismo vivo con una responsabilidad hacia su comunidad y su historia. Citaba a Cicerón y a los grandes juristas del Renacimiento, dibujando un mapa moral sobre el cual debían operar. Alejandro, por su parte, escuchaba. Por primera vez en décadas no estaba formulando contraargumentos en su cabeza, sino absorbiendo, aprendiendo. Su formidable intelecto, liberado de la única directriz de ganar a cualquier precio, se puso a trabajar con un fervor renovado. Tomó los elevados principios de Mateo y los tradujo al lenguaje brutal y pragmático de las finanzas corporativas. Construyó modelos financieros que demostraban que la ética, a largo plazo, era más rentable que la depredación. Redactó cláusulas que protegían el legado de la empresa familiar al tiempo que garantizaban un retorno de inversión robusto para un hipotético socio. Trabajaban hasta el amanecer, el abogado millonario despojándose de su cinismo capa por capa y el joven estudiante vistiéndose con una nueva confianza, viendo sus ideales tomar una forma tangible y poderosa. No estaban buscando una laguna legal, estaban construyendo un puente. Cuando terminaron, no tenían una simple contraoferta, tenían una nueva filosofía de negocio encapsulada en un acuerdo legalmente blindado. La reunión final tuvo lugar en territorio enemigo, la sala de juntas de Omnicorp, un espacio tan grande e impersonal como una pista de aterrizaje, con una mesa de reuniones que parecía un portaaviones negro. Morales y su consejo los esperaban. Sus rostros eran máscaras de impaciencia y poder. Alejandro, vestido con su traje habitual pero moviéndose con una calma diferente, tomó la palabra. No había rastro de nerviosismo en su voz. Alejandro, con una serenidad inquebrantable, comienza: «Señores, hemos analizado su directiva y hemos llegado a la conclusión de que no solo es moralmente objetable, sino que es, desde un punto de vista estratégico, un pésimo negocio». Un murmullo de incredulidad recorrió la mesa. Morales sonrió, una sonrisa afilada y peligrosa. Con condescendencia dice: «Vargas, le advertí que no me pagaban por su filosofía. ¿Me trae una oferta de aniquilación o solo un sermón?». Alejandro, sin inmutarse, responde: «Le traigo algo mejor. Le traigo una propuesta que le hará ganar más dinero, fortalecerá su marca y le permitirá dormir por la noche. Mi socio, el señor García, se la explicará».
El uso de la palabra socio fue una descarga eléctrica en la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Mateo, el joven de aspecto humilde, sentado junto al legendario Alejandro Vargas. Mateo, con una calma que desmentía la tensión, se levantó. No presentó un argumento legal, sino una visión. Con una elocuencia que mezclaba la pasión de un idealista con la lógica de un economista, explicó el plan de asociación. Detalló cómo la autenticidad de la marca artesanal podría rejuvenecer la imagen corporativa de Omnicorp, cómo una colaboración respetuosa generaría una lealtad del consumidor que ninguna campaña de marketing podría comprar. Usó sus propias proyecciones, sus propios datos, desmantelando la lógica cortoplacista de Morales con una visión de futuro irrefutable. Cuando terminó, el silencio en la sala era de un respeto a regañadientes. Había desarmado a los tiburones, no con idealismo, sino con una inteligencia superior. Pero Morales no era un hombre que se rindiera a la lógica. Se sentía desafiado, humillado. Se levantó, su rostro rojo de furia. Morales gritando sentencia. «Se acabó. Esto es un circo. Vargas Despedido. está... Su bufete está en la lista negra. Me aseguraré personalmente de que nunca más trabaje para una empresa del IBEX 35. Y en cuanto a ustedes», dijo, señalando con desprecio a la empresa familiar a través de un imaginario, «los veré en los tribunales hasta que se declaren en quiebra». Era el momento de la prueba final. El momento en que Alejandro tenía que elegir entre su vida entera y su nueva alma. Alejandro se levantó también, pero a diferencia de Morales, parecía más grande, más sereno. Una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. Alejandro, con una voz que era la calma en el ojo del huracán, responde: «Acepto mi despido, pero creo que no ha entendido la situación, señor Morales. Usted cree que esto es una negociación, pero es una elección, y ya hemos elegido». Se giró hacia Mateo y luego de vuelta a la junta directiva. Alejandro, con una convicción que hizo temblar el aire, declara: «A partir de este momento ya no somos sus abogados, somos los abogados de la familia. Vega, vamos a defenderlos pro bono con cada recurso de mi bufete. Y como usted sabe, conozco cada uno de sus trapos sucios, cada una de sus vulnerabilidades fiscales, cada esqueleto en su armario corporativo, porque yo mismo ayudé a enterrarlos. La guerra legal que usted amenaza con empezar no será contra una pequeña empresa familiar, será contra mí. Y esa es una guerra, se lo aseguro, que usted no puede ganar». El órdago fue absoluto. Un acto de autoinmolación profesional que era, al mismo tiempo, la declaración de independencia más poderosa imaginable. El Consejo de Administración de Omnicorp entró en pánico. Se miraron unos a otros, viendo el desastre de relaciones públicas, la investigación de los reguladores y la interminable sangría de dinero que se avecinaba. El reinado de Morales había terminado en ese instante. Uno de los consejeros, un hombre mayor, se aclaró la garganta. El consejero, con voz grave, dice: «Señor Vargas, tal vez deberíamos volver a examinar la propuesta de su socio». El triunfo fue total. No era solo la victoria en un acuerdo, era la victoria de una nueva forma de hacer las cosas. A la mañana siguiente, Alejandro Vargas convocó una reunión general en el auditorio de su bufete. Cada empleado, desde el socio más antiguo hasta el mensajero más nuevo, estaba presente. De pie en el estrado, con Mateo a su lado, Alejandro comenzó a hablar. Alejandro, con una humildad que nadie le había visto jamás, confiesa: «Les debo a todos una disculpa. Durante años he dirigido este bufete bajo una única filosofía: ganar a cualquier precio, y en el proceso creo que hemos perdido algo mucho más valioso: nuestro propósito. La victoria que celebramos ayer en el caso Omnicorp no fue mía, fue de este hombre, Mateo García». Relató la verdadera historia, sin omitir la humillación inicial ni el descubrimiento de la cláusula.
Le dio a Mateo todo el crédito, corrigiendo la historia ante las mismas personas que lo habían visto como una leyenda. Alejandro, mirando a Mateo, anuncia: «Por eso hoy no le ofrezco un puesto, le ofrezco su lugar. A partir de la próxima semana, este bufete pasará a llamarse Vargas, García y Asociados. Él es el futuro de esta firma». Un murmullo de asombro recorrió la sala, pero Alejandro no había terminado. Alejandro, dirigiéndose de nuevo a la multitud, declara: «Y este es solo el primer cambio. A partir de hoy, el 20% de los beneficios anuales de nuestra firma se destinarán a financiar una nueva división, la PI, Fundación de Justicia Social Dr. Julián García, que será dirigida por Mateo y ofrecerá defensa legal gratuita a aquellos que se enfrenten a los abusos de poder corporativo. Nunca más seremos solo la espada de los poderosos, seremos también el escudo de los vulnerables». Anunció una revisión completa de las políticas internas, aumentos de sueldo para el personal de apoyo y un nuevo código ético que priorizaba la integridad sobre la facturación. Fue una refundación. La transformación de un hombre se había convertido en la revolución de toda una cultura. 5 años después, el bufete Vargas, García y Asociados era el más respetado de España. En un tribunal abarrotado, Mateo García, ahora un hombre de 27 años, terminaba su alegato final en defensa de un grupo de ciudadanos contra un proyecto urbanístico ilegal. Hablaba con la pasión de un profeta y la precisión de un maestro relojero. Sentado al fondo de la sala, entre los estudiantes de Derecho que habían venido a aprender del mejor, estaba Alejandro Vargas, con el pelo completamente blanco, vestido con un traje elegante, pero sin la armadura de antaño. Observaba a su socio, a su protegido, a su salvador. Ya no litigaba. Dedicaba sus días a la gestión de la fundación y a dar clases en la universidad, la misma de la que el padre de Mateo había sido expulsado. Vio al juez asentir, convencido por los argumentos de Mateo. Vio la esperanza en los rostros de los ciudadanos y sintió una paz que ninguna victoria multimillonaria le había dado jamás. Había perdido su récord de invicto, su cliente más grande y su antigua vida. Pero al hacerlo, había ganado el mundo entero. Había encontrado su redención, no en un veredicto, sino en un legado. ¿Alguna vez subestimaron a alguien que luego los sorprendió? Dejen un like si creen que la competencia no tiene cargo ni uniforme. Suscríbanse para más historias donde el talento oculto es revelado.